Dos peones unidos contra uno en otro flanco. A. Los chances en posiciones de este tipo solamente existen cuando el peón del bando inferior está muy avanzado y las piezas del adversario no están bien ubicadas. El rey de las blancas está cortado, lo que permite a su adversario salvarse. No. Rey, F6. H5. I3. G5. Rey, E7. Torre, B6. Rey, H7. Rey, F1. Torre, H2. H5. Torre, C2. Torre, captura, B3. Torre, C4. Torre, G3. Rey, H6. Rey, G2. Rey, E5. Con tablas teóricas. La torre de las negras es pasiva y las blancas logran hacer tablas. Torre H7. E3. Torre H3. Jaque. Rey, E4. Torre H7. Torre F8. Rey, F1. Torre, D8. Es malo. Torre, C7. Torre, G8. Torre H6. Torre, G8. Rey, F1. F3. Torre F6, jaque. Rey, D4. Torre, D6, jaque. Rey, E5. Torre, B6. Torre, B8. Torre H4. Torre, G8. Rey, F1. Rey, D3. Torre H7. F3. Torre, D7, jaque. Rey, E4. Torre, E7. Torre H8. Torre H7. Torre, B8. Rey, E1. La torre de las negras no puede entrar en juego. Tablas. Final teórico. Con su jugada las blancas ganan fácilmente. Rey, H5. A2. C4. Rey, F6. G5, jaque. Rey, E6. Rey, E6. Rey, H7. G5. Rey, E7. Torre, A7, jaque. Rey, F8. Ganai. Rey, E6. Torre H1. Torre, captura, A2. Torre, captura, H4. Torre, A8, jaque.
C6. Rey, G8. Rey, H6. Ganando. Si comienzan las negras menos las blancas, no puede ganar. A2. Torre, A7, jaque. Rey, E6. H5, jaque. Rey, H6. Torre, A8. Rey, E7. Y las blancas no pueden avanzar sin perder al peón G3, G3. Podemos sacar como conclusión, si con la torre en A1 y el peón A2 las blancas logran avanzar ambos peones hasta la cuarta horizontal menos el bando superior gana. En otros casos son tablas. La posición teórica. Esta posición es una excepción. G5. Rey, E7. Rey, H5. Torre, H1. Torre, A7, jaque. Rey, F8. Torre, captura, A2. Torre, captura, H3, jaque. Rey, E6. Torre, G3. Torre, A8, jaque. Rey, E7. Torre, G8. Con idea de 8. Rey H7 jaque menos. Final teórico. El plan de las blancas en esta posición es el siguiente: avanzar al rey y peón H, y dejar el peón G en su casilla inicial. H4. Rey, E6. Rey, G4. Rey, F6. Torre, A6, jaque. Rey, F7. Rey, E5. E. Ya sabemos que da tablas. A2. H5, jaque. Rey, F6. C4. Torre, C5. Torre, captura, A2. Rey, E5. Con tablas. Rey, H4. Torre, H2, jaque. Rey, G4. Torre, B2. Torre, A6, jaque. Rey, E7. Rey, E5. Torre, B5, jaque. Rey, H4. Torre, B2. C4. Rey, F7. U. Torre, A7, jaque. Rey, F6. G5, jaque. Rey, F5. H6. Torre, H2, jaque. Rey, G3. Torre, H1. Torre, captura, A2. Rey, captura, E5. H6. Torre, B6. A veces es conveniente tener la torre al costado del peón. Torre, A2. Rey, G4. Torre, A1. Torre, A6, jaque. Rey, F7. Rey, E5. A2. C4. Los peones avanzaron hasta la cuarta horizontal.
Esto significa menos la victoria. Rey E7. Torre A7, jaque. Rey E8. H5. Rey F8. H6. Torre B1. Torre, captura, A2. Las negras abandonaron. Variante de la partida. Y en esta posición la ubicación de la torre permite a las negras hacer tablas. Rey F6. Torre A2. Rey E5. Torre B2. U. F6. Torre E2, jaque. Rey F5. Torre F2, jaque. Rey E5. Torre E2, jaque. Rey D4. Torre F2. F7, jaque. Torre, captura, F7. Torre H3. Torre E2, jaque. Rey H6. Torre F2. G7. Torre, captura, F5. Rey E6. H1, dama. Torre, captura, H1. Torre F6, jaque. Rey, captura, F6. Ahogado. Tablas. B. El método de defensa, la torre detrás de su peón y el rey menos enfrente de los peones enemigos. Este método de defensa se encuentra en la práctica con mucha frecuencia. Su idea consiste en hacer que la torre enemiga no participe en el juego. Esta es la posición que tiene que buscar el bando inferior, así menos las negras no pueden realizar su peón de ventaja. Es posible y torre H1. Amenaza 2. Torre A1. Torre C3. Sí. Rey D4. Sigue. Torre H3. Rey C5. Torre C3, jaque. Rey B6. Torre H3. Sí. Torre, captura, H4. Sigue. Torre, C5. A4, jaque. Rey, B2. Torre H2, jaque. Rey, A1. Con tablas. Rey, F4. Torre, D3. Torre, captura, H4. Torre, D5. Rey, G4. Torre, D4, jaque. Rey, G3. Torre, E4. Torre, captura, H4. Torre, E5. Torre, D4, jaque. Rey, A3. Rey, F4. Torre H5. Torre, B1. Rey, A2.
Rey G4. Torre E5. Tablas. Rey C3. Exactamente aquí. Rey H4. Rey D3. G5. Es posible. Torre, captura, F5. Torre, captura, B7. Rey E2. C4. Rey F2. Torre, B2, jaque. Rey G1. Rey G3. Torre F1. Rey E3. F4, jaque. Rey F3. C4. Rey F4. C3. Torre B6. Rey H3. Torre H6, jaque. Rey G2. Torre G6. Tablas. Pierde. Rey B5. F5. A4. F4. A5. F3. Torre D3. Torre E5, jaque. Rey B6. F2. Torre D1. Jugada única. La torre debe estar detrás del peón. G5. Torre A1. U. C4. A4. C3. A5. C2. Torre G1. Torre A4. Torre captura E2. Torre captura A5, jaque. Rey D4. Torre E5. Torre E4. Rey E6. Torre E4. F5. A6. F4. A7. Torre F8. Torre F1. Torre A4. Rey B5. Torre A8. A4. Rey E6. A5. C4. A6. Rey E5. Pero no. Rey C6. F5. Rey B7. Torre captura A6. Torre captura A6. G3. Torre A8. F4. Con idea de F3 menos más. Rey C4. Rey F4. Torre F1, jaque. Rey E5. Torre A1. G3. Rey D3. F5. Rey E3.
Rey G4. Torre A4, jaque. Rey H3. A7. F4, jaque. Rey F3. C2. Torre G1. Rey F4. Torre captura E2. Torre captura A6. Torre F2, jaque. Rey E3. Torre F1. Torre E6. Rey D2. Rey G4. Torre G1, jaque. Rey G4. Rey E2. F5. A7. F4. Torre A4. Rey H3. Rey F3. C2. Torre A6. Tablas. En esta partida las negras han cometido el típico error y han perdido la partida. Rey C5. Torre C4, jaque. Rey D5. Rey E3. C4. Rey F2. Torre B8. Torre C3. Rey D4. Torre G3. E3. Rey C5. B4, jaque. Rey B6. Rey E5. B4. Rey F5. Torre G1. Rey E6. C4. Rey C4. Rey E5. C3. Rey D5. Torre D8, jaque. Rey C6. Torre C8, jaque. Rey B7. Torre G8. A5. Torre E7, jaque. Rey B6. Rey E5. A6. Torre G6, jaque. Rey C5. Las negras abandonaron.